Buenos días. Buenos días, chicos. No sabéis la ilusión que nos hace en la Biblioteca Nacional tener este salón de actos lleno de niños, lleno de personas listísimas como vosotros, que estáis, supongo, contentos por venir por primera vez en vuestra vida a la Biblioteca Nacional de España. Nosotros estamos contentísimos de recibiros aquí en esta casa, porque esta casa es la casa de las palabras. Aquí es donde se guardan y se conservan todas las palabras que se han escrito en español y en otros idiomas, pero fundamentalmente en español, porque las palabras están escritas en los libros y los libros, todos los libros que se publican en España están aquí, en esta biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de España. Queremos que esta biblioteca todos la sintáis vuestra, que sepáis que aquí, ahora no, porque sois todavía muy jóvenes, pero en cuanto crezcáis un poquito más, vais a poder venir a trabajar, vais a poder venir a estudiar y vais a poder venir a leer. Y esto lo vais a poder hacer mucho mejor si a lo largo de vuestra vida os han enseñado a hacerlo. Y para eso es el acto de hoy, para ayudaros un poquito más a asimilar la lectura, a aprender nuevas palabras, a descubrir un mundo que es apasionante y que yo estoy segura que os va a deparar, si sois capaces de descubrirlo, aventuras que no os podéis ni imaginar. Por eso estamos muy contentos de teneros aquí. Y no tenemos más que daros las gracias de verdad a todos, a vuestros profesores que os han traído, a vosotros por haber venido y, por supuesto, a los protagonistas de esta jornada que vamos a tener a lo largo de esta mañana. En primer lugar, a la profesora Rosa Navarro Durán, que ha hecho un libro maravilloso. He disfrutado muchísimo leyéndolo, Rosa, porque no solamente descubre nuevas palabras, sino que os adentra, os permite descubrir textos literarios, textos de autores que no habéis conocido y que seguro que os van a encantar. También a José Antonio Pascual, gracias por colaborar en esta actividad, y por supuesto a la editorial EDB por esta iniciativa. Estoy segura que habéis leído y habéis visto, tenéis más libros de esta editorial, siempre trabaja a favor de la lectura, de la enseñanza, del aprendizaje, así que muchísimas gracias, que paséis una feliz mañana, que os divertáis, que aprendáis y que descubráis, estoy segura que va a ser así, un mundo nuevo, lleno de apasionantes aventuras que os espera en el mundo de los libros. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Hola, buenos días. Yo me llamo Reina Duarte y mi profesión es ser editora, precisamente publicar los libros que vosotros vais a leer. Soy la directora de publicaciones de la editorial EDB y hoy no podía permitirme perderme este acto, pasar este rato con vosotros, para presentaros esta obra de la cual os va a hablar la catedrática Rosa Navarro, que es la autora, 100 palabras, y también su prologuista, José Antonio Pascual. Pero también quería estar aquí pues para deciros que para mí, igual que para vosotros, es un privilegio encontrarme en este templo de las palabras. Porque ¿sabéis lo que hacemos desde la editorial EDB? Pues eso, recopilar palabras en historias, en libros, para que podáis aprender conocimientos, para que podáis aprender a expresar lo que pensáis, para que podáis aprender a expresar lo que sentís. Eso es lo que consiguen las palabras. Y evidentemente, con este libro, 100 palabras, no queríamos olvidar rendir un homenaje muy especial a los 300 años que tiene la Real Academia Española, la Real Academia de nuestra lengua. Muchísimas gracias en nombre de EDB y disfrutad con las palabras. Gracias. Buenos días. No sé si sabéis quién soy yo. Bueno, muy bien. Entonces ya no digo quién soy, cómo me llamo, porque vosotros... Muy bien, fantástico. ¿Veis cuántas cosas sabéis? Nada más entrar aquí ya sabéis un montón de cosas. Pero fijaos,
hasta que no me habéis dicho a mí estas 3 palabras, no han tenido sentido. Ahora vosotros sabéis que estas 3 palabras que está en la portada de este libro, que tenéis todos entre las manos, amarillito, ya os diré por qué es amarillo, me lo habéis dicho a mí, en este momento ha pasado algo. Sí. Bueno, dejo este tema y empiezo a dar las gracias. Os doy las gracias a vosotros por estar aquí y a vuestros profesores, porque sois mi mejor público, el público que siempre me gusta a mí tener. En segundo lugar, a la directora de la Biblioteca Nacional, porque como ella ha dicho, estamos en un lugar único, especial. Es para mí, mirad, si desaparece toda la ciudad y dejan el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional, se perdería muchísimo, pero la esencia quedaría. Ella ha sido tan amable que nos ha abierto las puertas de este lugar único. Y luego, indudablemente, a la editorial EDB, que me ha impreso el libro, porque yo tuve una idea. Luego ya veréis que de mí tiene muy poca la idea, pero ella, la editorial, le ha dado la forma que vosotros tenéis. Y ahora ya tengo que empezar a dar las gracias a otra persona. Mirad, en esta mesa el importante no soy yo, es José Antonio Pascual. Eso lo sabéis vosotros y lo sabe todo el mundo. Y por eso he empezado a hablar yo primera, porque os voy a decir algo, pero es muy importante aprender siempre cosas. Quien habla el primero no es el más importante, no. El importante es siempre el último, el que habla. A veces yo estoy juzgando tesis doctorales. Y entonces, si no lo saben, se empeñan en que hable yo primero y yo me niego. Y creen que es que soy humilde. No, es que soy orgullosa, quiero hablar la última. Pero no lo digáis, que no lo saben ellos. Entonces, el importante realmente es el vicedirector de la Real Academia, José Antonio Pascual, que tuvo la amabilidad de prologarme el libro. Tuve que pedírselo mucho, mucho, mucho. Como sabe el matemático, porque me he traído un matemático, no creáis. Como es la Semana de la Ciencia y como todos somos de letras, yo he dicho, yo me traigo un matemático y me he traído un matemático. Y entonces él sabe lo mucho que tuve que rogarle para que me escribiera el prólogo y lo mucho que he tenido que rogarle para que estuviera aquí conmigo. Pero cuando supo que veníais vosotros, dijo, voy. Y antes de darle a él la palabra, os voy a decir otra cosa. Hoy es un día... pues importante porque hay que recordar a un gran escritor, a Luis Cernuda. Luis Cernuda se murió hace 50 años, un día de noviembre como hoy. Y Luis Cernuda es un poeta extraordinario de la generación del 27. Lo llevo siempre conmigo, porque cuando uno lee los versos de un gran poeta y le gustan, se le quedan dentro. Luis Cernuda es un gran poeta y está dentro del libro. Está dentro de un libro con una palabra que le dediqué porque yo sabía que le hubiera gustado a él, que hubiera destacado esta palabra, aroma. Pero antes de hablar del libro, yo no sé si darle la palabra a quien tiene más autoridad que yo. No es que tenga más autoridad, es que aquí realmente se está muy a gusto. Eso que se han colado algunas personas, se ha colado un matemático por lo que acabo de oír, yo creo que incluso algunos jubilados, he visto por allí también, y eso me hace que realmente me sienta muy contento, porque cuando se cuela gente es porque parece que esto va a ser divertido. No, Rosa y yo estamos en sitios completamente distintos. Rosa lo que hace es preocuparse de los textos. Rosa os está diciendo con este libro que aquí hay 100 autores, o 99, luego ya hablaremos de eso porque no lo entiendo. Hay 99 autores que merece la pena leer. Nos está explicando que desde luego nuestra lengua no necesita solo de la posibilidad de comunicarnos entre nosotros, de entendernos, de reñir, de hacer chistes.
que también tenemos unas personas con las que dialogar, llámense, por ejemplo, Cernuda o Lorca, qué sé yo. Tenéis ahí donde elegir. Faltan autores, pero no sobra ninguno de los que están aquí. Rosa está, por lo tanto, en esa zona que es los textos, ocuparse de los escritores. Y yo no. Yo estoy en un sitio que es una fábrica de palabras. Es decir, yo me dedico a los diccionarios. Y fijaos en lo que está ocurriendo aquí. Una persona que se dedica a los textos y una persona que se dedica a hacer diccionarios, que esa es la función de la Real Academia Española, y agradezco la felicitación porque no se me notan los 300 años que llevo a espaldas, pero verdaderamente los llevamos con dignidad estos 300 años. Bueno, 300 no, pero hay académicos que tienen 99 años, o sea que sí que nos manejamos bien en esto de la edad. Pues bien, una persona que se dedica a los textos literarios, es decir, a la poesía, a la novela, al teatro, y una persona que se dedica a poner palabras en un diccionario, tienen que unirse porque las palabras no existen si no es dentro de un texto. Existen, naturalmente, cuando nosotros hablamos, pero es que existen mejor llevadas, con mucho más cuidado en estos libros. Y ahí viene lo que nos importa comunicaros a vosotros, comunicaros lo que vosotros vais a ir aprendiendo a lo largo de vuestra vida, es precisamente a hablar cada vez mejor, a entender mejor lo que os dicen, a expresaros mejor. Y lo que os está diciendo Rosa con este libro es que eso lo lograréis, sobre todo si os dedicáis a la lectura. Es oportuno realmente presentar este libro aquí. No interesa tanto la palabra, que es lo que yo tengo que propiciar, cuanto la lectura, porque de la lectura disfrutada, de ahí sale precisamente el mejor conocimiento de la palabra. Y en ese sentido, Rosa, yo que he tenido que, es verdad, me has tenido que rogar mucho para que viniera hoy aquí, lo he hecho con gusto porque sencillamente quería felicitarte por esta idea. Este es un libro raro, es un libro que os va a enseñar unas cuantas palabras y os va a enseñar además que existen unos cuantos escritores. Y sobre todo, si de este libro sacáis la idea de que se puede disfrutar con las palabras, realmente, Rosa, habrás logrado algo. Pero yo te tengo que preguntar, 100 textos, ¿no? ¿Y por qué 99 escritores? Bien, os lo voy a contar, pero es un secreto. Como esto no lo oye nadie, solo vosotros, entonces vosotros tenéis que guardarme el secreto. Mirad, hay un escritor de comedias, un autor teatral estupendo del siglo XX que se llama Miguel Miura. Y me había yo leído a Miura buscando una palabra. De esta manera os cuento un poco cómo he hecho el libro. No es que tuviera la palabra en la cabeza y la buscara en un escritor, no. Es que me leía al escritor y entonces me encontraba con un pasaje que me gustaba y buscaba la palabra que destacaba en él. Y entonces leí el siguiente texto de Miguel Miura. Todo eso va para contestar la pregunta que me ha hecho el profesor Pascual. No, es que además Miura veraneaba en Fuenterrabía y eso es muy importante. Ah, es cierto. Sí. Y él también veranea en Fuenterrabía, cuidado. Pues bien, entonces, y es verdad, y Reina también, empezamos a ver que lo de Fuenterrabía es esencial para el diccionario. Se lo voy a decir a mi cuñado, casi. Muy bien, tú se lo dices. Entonces estaba yo leyendo a Miguel Miura, espero que lo leáis, está representando en un teatro de aquí un Maribel y la extraña familia, para que veáis. Es un autor de comedias deliciosas, estupendo, maravilloso. Ya os contaré una historia de él. Entonces lo leía y me encontré con este texto que os leo. Llega usted a tiempo, jovenzuelo. Desde hoy ingresa usted en mi periódico. Ha tenido usted suerte. Y me admitió. Me admitió porque en aquella época no pasaba como pasa ahora.
en que un periodista ha de saber escribirlo todo. En aquellos tiempos, cada periodista sabía escribir una sola palabra nada más. Y para redactar la cabecera que en aquel momento deseaba redactar el director, esto es, las carreras de caballos celebradas esta tarde, se tenían que reunir 7 periodistas, o sea, a periodista por palabra. Faltaba el que supiese escribir caballos, y llegué yo. Y por eso fui admitido inmediatamente. Como veis, el texto está hecho en broma, ¿no? Pero tiene tanta gracia que inmediatamente dije la palabra ingresar. Fijaos, ingresar. Entrar a formar parte de una corporación, de una institución. ¿Cuándo se ingresa? Se ingresa en la academia, por ejemplo. Muy bien, ya tenía la palabra y tenía el texto de Miura y estaba muy contenta. Pero entonces había una letra muy difícil porque tiene muy pocas palabras que empiecen con ella. Y además incluso esas palabras pueden escribirse con otra, con la Q. Es un latazo, pero es bonita, ¿eh? Se escribe muy bien. Y además, ¿cuál es? La K. Tenéis que pensar que en el siglo XVII un escritor, le debió gustar este dibujo y entonces decidió que todo lo escribía con K en vez de con C y con Q. Se llamaba Correas, pero él no escribió con K su nombre, por cierto. Mira, como siempre, los demás, pero él no. Y esta letra tan rara para mí era muy importante porque, mira, todo libro esconde secretos. Y ahora os voy a contar uno de los secretos, luego os contaré otro de este libro. Todos los libros tienen secretos. Yo me dedico a averiguar secretos de los libros escritos en el siglo XVI, no creáis, lo malo es cuando encuentro la clave del secreto. Que no es importante encontrar la clave del secreto, sino que los demás estén de acuerdo en que la clave del secreto es esa. Pero esta es otra historia. Entonces, ¿qué secreto? Uno de los secretos que esconde este libro. Como el profesor José Antonio Pascual me había hecho el prólogo generosamente, yo digo, le tengo que hacer un homenaje, un guiño dentro del libro. ¿Y qué tiene que ver José Antonio Pascual con la K, diréis vosotros? Pues que él, en la academia, cada académico se sienta en un sillón que tiene una letra. Y hay mayúsculas y minúsculas. También hay clases. El otro día averigüé una cosa muy graciosa. Estuve en un congreso en la Complutense sobre filosofía de la Reforma y me lo dijo un profesor historiador de Sevilla, que donde todo el mundo es igual es en el infierno, porque en el cielo no, que hay distintos tipos de ángeles. Empecé a ver la dificultad de ser todos iguales. Pues bien, en la academia no son todos iguales tampoco. Cada uno se sienta en un sillón con una letra. Y la letra del profesor Pascual es la K. ¿La K minúscula? Minúscula, porque es humilde. Entonces le ha tocado la K minúscula. Y yo dije, tengo que poner la K como sea. Entonces me acordé de un pasaje que me había divertido mucho, de una comedia de Miura, que es el que he puesto. Y ahora os contaré por qué. Y yo dije, pero ya has puesto a Miura, tienes que quitar ingresar. Y quité ingresar. Pero ya sabéis, cuando uno se encapricha con algo, ¿sabéis la palabra encaprichar, no? A mí me gustaba este texto que os he leído. Y entonces pensaba, y qué pena, con lo que a mí me gustaría que estuviera ese texto. Y un día me levanté con la cabeza muy despejada y dije, pues lo dejas. Y pones 2 textos repetidos del mismo escritor. Y así luego lo puedes contar. Y fijaos, esto me ha dado para contaros uno de los secretos del libro. Os leo la K. La K dice 12ª letra del abecedario español y 9ª de sus consonantes. A mí me encanta eso, de que una letra sea 2 números. Por eso me he traído el matemático para que me lo explique, ¿no? Porque es la 12ª letra del abecedario, pero es la 9ª de sus consonantes. Una letra rara tiene 2 números. Mucho más que nosotros. Todos vosotros, igual que yo, somos números, muchachos. Números. Ahora, desde que se les ocurrió añadir una letra a nuestro número, me gusta mucho más. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué letra es usted, profesor Pascual? Pues
Aparte de la K. Ah, ahora no lo sabe, yo sí que lo sé, ¿eh? ¿Qué letra es usted? B. 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 B de De Barcelona. Barcelona. Yo soy V. V de, yo digo de Valdés, pero si queréis de Valencia. Eso es lo que soy yo. Pues bien, esta es la definición de la letra. Y entonces, no tiene, esa letra va sola, no va con palabra. No, está sola la letra. ¿Por qué? Porque está dentro de una escena teatral, un nuevo secreto del libro. No hay más texto teatral que este. Denis, sí, doctor. Esto que estaba escondido en un rincón es un bastidor para bordar y hay una letra casi terminada. Susana, ¿qué letra? Denis, la K. Doctor, caramba. Marquesa, asombradísima y con un ligero tono de misterio. Extraño artefacto. Fijaos, es un trozo que no se entiende si no sabéis de qué va. ¿Por qué? Porque es un trozo de teatro, de una comedia. Y os cuento, es una comedia que se llama El señor vestido de violeta. Y es un torero que tiene mucho miedo. Y entonces tiene tanto miedo que se transforma cuando está en su casa, en su abuelita, y se encierra en una habitación, nadie sabe qué pasa, imita la voz de la vieja y se dedica a bordar. Y fijaos, esto es exactamente el mismo argumento que se le ocurrió a un gran director de cine norteamericano y que puso en una película que se llama Psicosis. Pero el director americano no había leído El señor vestido de violeta y El señor vestido de violeta era anterior a Psicosis, pero es lo mismo. Y entonces se oye una voz de vieja en una habitación, no saben quién es, y cuando abren la habitación se encuentran con un bastidor con una letra bordada, y la letra es K. Y os voy a decir otra cosa, otro misterio. Cuando nombraron a Miguel Miura miembro de la Academia, le dieron la letra K, mucho después de que hubiera escrito la obra, El azar. Por desgracia, era un poco vago y no acabó de leer nunca el discurso de ingreso a la Academia y no llegó a entrar. Pero ahí está. Estos son capaces de entender qué es lo que ocultáis. Los textos tienen misterio y, por lo tanto, de verdad que afrontarlos en busca de las palabras es sencillamente lograr ir detrás del misterio. Pero a ese respecto, yo creo, Rosa, que nos correspondería hablar de algunas cuantas palabras. Si quieres, yo digo unas cosas, tú otras, y yo me muevo por un ámbito, es una palabra rara, pero se entiende, por un ámbito que vosotros no os suponéis. Mirad, aquí hay un libro. En el libro hay una serie de textos. Y en los textos hay una serie de palabras. Y habréis visto que esas palabras se definen. Pero muchas veces detrás de la definición está la historia de las palabras. Hay en un texto de don Juan Benet la palabra antepecho. Antepecho está ahí. Y está definida como pretil. Si antepecho es difícil, pretil es mucho más difícil todavía, ¿verdad? ¿Suponéis qué significa antepecho? Mirad, hay un texto precioso de Lorca en el que se refiere al alero. El alero tiene que ver con ala, pues antepecho tiene que ver con pecho, lo que está, no sé, delante del pecho, y por lo tanto en una ventana puede haber un antepecho. O puede haber también un pretil. ¿Y qué es pretil? Es lo mismo. Viene de pecho, fijaos, en latín es pectus, y de ahí viene pecho en español. Pues de algo así como pectorile, lo que tiene que ver con el pecho, viene la palabra petril, que luego la hemos cambiado en pretil. Y fijaos, por lo tanto, que las palabras que utilizamos, muchas de ellas son creaciones que nosotros hacemos. Si tenemos una realidad donde hay una ventana y hay que poner algo delante para no caerse, hemos utilizado la palabra pecho y con ello hemos formado el antepecho. O hemos recurrido al latín y hemos puesto la forma petril o pretil, que es como decimos ahora.
pero os dais cuenta que tenemos de la misma manera un repecho, que es sencillamente esa cuesta por la que, fijaos, hay un declive en el terreno. Y el diccionario de la Academia, la primera edición, dice, díjose así porque al subir va contra el pecho. ¿Os dais cuenta que cuando nosotros tenemos que hablar de la realidad, a partir de las palabras que tenemos, creamos otras? En este libro hay textos, en este libro hay palabras de los textos. Estas palabras están definidas, pero naturalmente, estando definidas, detrás de ellas hay una historia de cómo se han formado. Voy a señalaros otras dos y te dejo que sigas tú, porque si no me voy a enviciar y voy a estar explicándoos la historia de todas estas palabras. Mirad, hay un texto de Almudena Grandes en el que habla de bifurcar. ¿Sabéis qué significa bifurcar? Un camino se bifurca, es decir, se convierte en dos. ¿Y cómo se ha formado esa palabra? En latín hay una palabra que es la palabra furca. ¿Sabéis qué es la furca? La horca. Vosotros habéis visto en las películas que una horca tiene un palo así, otro así, y a uno le cuelgan. No le debe hacer ninguna gracia al que le cuelgan. Pero esa es la horca moderna. La horca antigua era precisamente un poste que tenía así dos ramas y a uno lo colgaban de esa manera. Una horca hoy para el campo es precisamente un utensilio que tiene también esta forma. Entonces, bifurcar es sencillamente tener el mismo aspecto de una horca y por lo tanto tenemos que esa palabra precisamente la podemos explicar por qué se ha formado así. Es más, en Salamanca, que es de donde yo vengo siendo, nosotros en el campo llamamos al milano, el milano tiene una cola de Milano. La cola de Milano es un instrumento que tienen los carpinteros que es así. Y llamamos al milano el biforcado, es decir, que tiene una cola en forma de horca. ¿Os dais cuenta que en la lengua las palabras no están solas, están relacionadas? Y que los hablantes no las aprendemos en el diccionario, las aprendemos jugando con ellas. Y para las nuevas realidades nosotros creamos esas palabras. Ahora, termino con que muchas veces, y ahí viene el trabajo del lexicógrafo, que es difícil, porque un escritor, Cernuda, utiliza la palabra ajado, marchito. Mirad, si yo digo ahora que, pues, por ejemplo, esta flor está ajada, quiere decir que está marchito. A cualquiera de vosotros se le ocurre la explicación. ¿Por qué ajado significará marchito? A algunos se le ocurre relacionarlo con ajo. El ajo que parece que huele mal, a mí me encanta y además es bueno contra los vampiros. El ajo es una... A mí me parece... Vamos, si ahora ponemos, por ejemplo, una lubina así a la plancha con un poco de ajo y un poco de aceite, vamos, me río yo. Javier, de la cocina francesa esa que tenéis los afrancesados. El ajo no es malo, pero hay una tradición. A veces en Fuenterrabía dicen que en Castilla tomamos mucho ajo, un poco claro, y cebolla, por eso podemos ser tipulanos a veces, en algunos locos, ¿no? Y Quevedo decía que había campesinos que tenían llena de ajo la barriga. Es decir, el ajo se ve como un producto malo, feo. En mi casa huele a ajo porque se me pudre sin darme cuenta y entonces ajar tendrá que ver con eso, ¿no? Pues no. Ahí viene el problema. Nosotros muchas veces relacionamos las palabras, pero no es verdad. Viene de un verbo, que es un verbo ajar, que es un verbo raro, que significa romper, que existió, que ya no existe, y de ese verbo viene ajado. Eso es lo que pasa muchas veces en la historia. Es verdad que antepecho tiene que ver con pecho, sin ninguna duda, que pretil tiene también que ver con él, que de verdad una palabra como bifurcar tiene que ver con horca, pero a veces las palabras ocultan una historia y lo que creemos que inicialmente es realmente su explicación no es sino una explicación que nosotros nos damos. Y ahí vienen muchos cambios que hacemos a la lengua. Muchos, por ejemplo, mirad,
una ternilla es un determinado tipo de estructura que tenemos en el cuerpo, de material biológico, que es como un hueso, pero que se puede manejar, es muy estrecho, y tenemos una ternilla precisamente en la nariz. Si yo me desternillo de risa, pues evidentemente quiere decir que se me mueve la ternilla. Pero como normalmente nosotros no sabemos qué es la ternilla, pues casi todos decimos que nos destornillamos de risa. Parece como si se nos aflojaran los tornillos. Pues claro, condicionamos la lengua por esas interpretaciones que damos. Pero Rosa, yo te voy a dar la palabra, o te voy a devolver la palabra que me has prestado, porque yo me envicio con la historia. Pero se trata de deciros que además de leer los textos, además de consultar el diccionario, hay que ir un poco más allá y daos cuenta de que con las palabras se puede jugar y se puede intentar explicar por qué las utilizamos. Que hay precisamente todo un juego de creación del que han participado todos nuestros antepasados y del que participaremos nosotros. Y por lo tanto, cuanto mejor conozcamos las palabras, mejor sabremos cambiarlas. Y no me excedo ya. ¿De por qué este libro es amarillo? Porque cuando habéis llegado, uno de vuestros grupos, yo ya estaba protegida. ¿Es amarillo eso? ¿No? ¿No es amarillo? Es amarillo para vosotros. ¿Es amarillo? Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque habéis visto, quería hundirme con la duda. Menos mal que me habéis apoyado y habéis dicho que sí. Yo creí que era color manzana, pero es que golden o algo de eso. El profesor Pascual estaba leyendo ayer un texto en donde de un escritor catalán buenísimo, se llama Bernat Metge, que estaba traduciendo una obra del siglo XIII y entonces decía él que los labios de una muchacha eran rojos como las cerezas que se cogen cuando después de haber llovido sale el sol. Qué bonito, ¿verdad? Para eso sirven las palabras, muchachos, para decir cosas bellas. Sí, pero Rosa, vamos a ver, mira, hay un diccionario mexicano, español de México, de Luis Fernando de Lara, que dice verde, el color de los limones. Luego, por lo tanto, esto es verde, porque es el color de los limones. De los limones verdes serán, ¿no? Ah, de las limas, claro, es que allí es verdad, es que, claro, perdona, me había equivocado. Sí. Es tramposo, quiere que caiga continuamente en los pozos. Menos mal que me defiendo. Y porque os tengo a vosotros, y no sola ante el peligro, sola ante el académico. Soy una pobre mujer, yo, de edad. Él sabe. Pues bien, os voy a contar por qué el libro es amarillo. Por dos cosas. Por fruto siempre de la casualidad. Muchas cosas pasan por puro azar. Os ha pasado a vosotros. Vais por una calle, en lugar de ir por la derecha, vais por la izquierda y os encontráis con esa persona que queríais ver o veis tal cosa. Eso es continuo. Y entonces, un día, Reina Duarte me mandó las pruebas de la portada del libro y me dijo, ¿te gusta, Rosa? Estoy dudando entre ponerlo verde o amarillo. Y entonces yo le conté lo que os voy a contar. Hace muchos, muchos años, en el siglo pasado, porque yo soy como los cuadros de los museos, primera mitad del siglo XX, yo. Y entonces, hace muchos años, en el siglo pasado, yo estudiaba, tenía 9 años, 9, 10 años, y estudiaba primero de bachillerato. Los planes de estudios eran distintos en un pequeño pueblo de Cataluña llamado Olot. Y tenía una profesora de lengua maravillosa, se llamaba Nieves Andrés, no la olvidaré nunca, porque no tenéis que olvidar a vuestros buenos profesores. Son ellos los que os ayudan a entrar por esos caminos difíciles pero apasionantes, que es el aprendizaje. Hacedle caso, obedeced a vuestros profesores. Sed buenos, que ser malos es muy fácil, Acordaos de mí, sed buenos. Es mucho más difícil ser buenos, y hay que serlo, muchachos, todos, Bien, vuelvo. Ya veis que subo y bajo en el tono. El otro día estaba hablando a unos niños de un colegio de Tarrasa y digo, ¿queréis preguntarme algo? Y un niño levanta la mano y digo, ¿qué quieres? Dice, ¿por qué tienes estos cambios de humor?
Yo le dije, no son cambios de humor, es teatro. Eso es lo que hago, teatro. No os asustéis, yo subo y bajo, para que no os durmáis. Bien, pues esa profesora de Olot que me enseñó lengua, nos hacía recoger palabras, como si fuera una cosecha. Pero cada palabra teníamos que poner lo que significaba, buscar, hacer una frase con la palabra y aprenderla. Si no, no sirve de nada, tener las cosas escritas y no saberlas. Y a mí me encantaba eso. Era de las cosas que no he olvidado. Me gustaba encontrar palabras, unas me gustaban el sonido más que otras, lo que significaban, las escribía, me las aprendía hacia una frase. Pues esa libreta que no olvidaré nunca no tenía espiral. Odio las libretas con espiral. No me gustan. Pues bien, esa libreta que no tenía espiral, un cuadernillo muy pequeñito, era amarillo. Y cuando Reina me dijo, ¿quieres el libro amarillo verde? Yo dije, amarillo, que es el color de mi libreta. Ella no sabía nada. Y entonces este libro, que es como una libreta, es un homenaje que yo hago a esa profesora mía que ya murió, a la que no olvidaré nunca, que me enseñó lo bellas que son las palabras. Porque mira, las palabras os ayudarán a ir por el mundo. Yo os voy a decir algo. Yo soy una mujer muy vieja, no os digo los años que llevo dando clase porque os asustaréis. 44. Para que veáis que llevo más años dando clase que años tienen algunos de vuestros padres. Pues bien. Pues hace muchos años yo iba a dar charlas como ahora, pero a veces me encontraba con personas que no admitían la posibilidad de que una mujer no estuviera en su casa haciendo lo que hace la zurcidora, la protagonista del último texto de Pardo Bazán, una gran escritora. Y entonces me trataban como si fuera pues una persona de segunda categoría. Y yo no decía nada, hablaba. Normalmente era un señor ya mayor, con ese desprecio de su superioridad sencillamente por ser señor y por ser mayor. Y entonces, ¿qué hacía yo? Hablaba con él. Y al cabo de 5 minutos... él me trataba de otra manera y al cabo de 10 minutos éramos iguales. ¿Por qué? Porque yo hablaba con propiedad, sabía palabras, muchachos. Es lo que tenéis que hacer. Para moveros por el mundo tenéis que saber expresaros, saber palabras que os convierten en una persona distinta, digna. Se me va hasta la voz. Aprended palabras, aprended a expresaros, aprended esos términos que no entendéis. Cuando no entendéis una palabra, buscadla y os la aprendéis. Las palabras van cambiando. Ahora bien, también os advierto, lo mismo que os decía antes, sed buenos y no malos. ¿Por qué? Porque si uno aprende muchas palabras, puede ir luego presumiendo. Como a veces me cuenta el profesor Pascual, que van los sabios con el diccionario como arma. Tú no sabes decir esto, lo pone en el diccionario. Cuidado, el diccionario no es una espada. El diccionario es algo que hicieron pues hace muchos años. Precisamente se celebra, como sabéis, el 300 aniversario de la fundación de la Real Academia. En 1613, y 13 años después, en 1626, se hizo el primer diccionario. ¿Quién lo hicieron? Pues bueno, la gente, unos cuantos estudiosos que entonces se dedicaban a buscar textos con palabras e intentaban definirlas y trabajaron. ¿Pero eran dioses? No. ¿Eran perfectos? No. Eran esforzados, hacían lo que podían y lo hicieron muy bien, pero lo malo es que cuando uno hace una cosa esforzadamente y lo mejor posible, luego se escribe y ya se convierte en una Biblia que se utiliza para, aquí pone tal cosa, cuidado, no, porque tiene problemas, el diccionario de la Real Academia tiene errores, así sí, lo digo porque vosotros no se entera de esto nadie y vosotros no lo vais a decir y además el vicedirector de la Real Academia no me ha oído y no me denunciará. No tenéis más que buscar la palabra entrecuesto.
en el diccionario de la Real Academia. Entrecuesto. Está mal definida, dice una tontería. ¿Por qué? Porque eso no puede ser. Cuando lleguéis a vuestra casa, id al diccionario, buscad en el ordenador, poned en la página de la Real Academia y buscadlo cómo está definida la palabra entrecuesto. Dice espinazo, columna vertebral. Es imposible. ¿Por qué? Porque entrecuesto es entre costillas. Javier Fresán, el matemático que ha vivido en París y ahora está viviendo en Bonn, sabe muy bien lo que es un entrecot. Y vosotros también, porque habéis comido entrecots. Entrecuestos. ¿Por qué? Porque es la carne entre las costillas. Entonces, un entrecuesto no puede ser el espinazo, la columna vertebral. No, esto es un error del primero que lo escribió. No, es que no comía carne. Ah, vale. Era vegetariano. Eso tienes toda la razón. Pues claro, No sabía lo que era, ¿no? Entrecuesto, entre costilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diccionario es lo más perfecto que se ha podido hacer hasta ahora, pero que se puede mejorar. Como todo, como todo. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que es nuestro lugar para acudir, para saber el significado de las palabras, pero no utilizar luego las palabras y nuestros conocimientos como armas, como puñales contra los demás. Cuidado. Y además las palabras también hay que cuidarlas mucho, hay que aprenderlas, pero no hay que utilizarlas contra los demás, sino a favor de los demás. Acordaos de esto. Bien, este es el discurso moral, como veis. Hago un pequeño sermón para que os acordéis de mí y seáis buenos. Y no vayáis diciendo, yo me he aprendido tal palabra, yo sé más que tú. Cuidado, No, ¿verdad? Pero también Rosa, tienen que tener valentía. Tienen que ser valientes. Por ejemplo, aquí Ricardo Piglia, que es un novelista magnífico argentino, emplea porvenir en vez de futuro. A que vosotros decís siempre, bueno, en el futuro yo, ¿por qué no volver a introducir la palabra tradicional porvenir? Es muy bonita. Ahora, la primera vez que uno de vosotros se atreva a utilizarlo con unos amigos se van a reír. Pero luego, poco a poco, se puede ir infiltrando. Es decir, muchas de las posibilidades que tiene una persona consiste en ir introduciendo palabras que están o no en desuso o que realmente se utilizan poco. Y tiene que haber también un acto de valentía. El mismo acto de valentía que tenéis cuando intentáis, por ejemplo, al nadar, ir un poco más allá en el récord, o al correr los 100 metros, ir un poco más rápidos que el anterior. Todo en la vida supone un hecho de emulación. Y naturalmente, yo estoy convencido, un diccionario, la verdad es que son artilugios muy buenos, con sus problemas. Debemos usarlos, pero no debemos convertirlos en dioses. Evidentemente te doy toda la razón, Rosa. Además, no debemos de ser osados para irle enmendando la plana a los demás constantemente, pero también hemos de tener un poco de valentía porque muchas de nuestras posibilidades de creación van a ser mal vistas. Pero también ocurre cuando uno decide vestirse de una manera distinta al que tiene al lado, o elegir un manjar diferente al que le gusta a tus padres, o oír una música distinta. También en este caso, eso supone una valentía que también tenemos que tener en este caso. Perdón por la interrupción. No. ¿Te parece que los niños empiecen a leer las palabras? Ya nos han aguantado bastante. ¿Verdad? Sí, ya hemos hablado tú y yo, ¿no? Y ahora también, ¿no? Porque ya pobres dicen, ¿y cuándo leo yo? ¿Cuándo hablo yo? ¿Qué rollo? ¿Te has fijado que no se no lo habéis dicho esto, lo habéis pensado, pero no lo habéis dicho. Ahora, ¿te has fijado que no se ha alargado ninguno? No se ha marchado porque está la puerta cerrada. Ah, bueno. Cuidado. Yo espero que sí, que nos hayáis escuchado, ya veáis. Pero ahora, en vez de yo hablar de algunas palabras y de decir cómo he hecho, pues es mejor que vayáis saliendo, digáis vuestro nombre, leéis una palabra, leéis el trozo de texto del escritor, decís cuál es el escritor que ilustra la palabra, ¿de acuerdo? Bien. Subes allá, qué bien, qué bien.
Hola, soy Gemma, soy del Colegio San José y mi palabra es ahínco. Ahínco, empeño, deseo muy fuerte de hacer o conseguir algo. En la casa de un rico mercader de Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano. Y trabajaba con ahínco en esto. Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, 1969. Mientras sube su compañera, os diré, esta historia es estupenda. Es un perro que quería ser hombre. Y entonces se esforzaba mucho en serlo. Está dentro de una fábula de Augusto Monterroso, un escritor estupendo, y llega a la conclusión de que el perro no consiguió ser hombre, porque no llegaba a tener la antipatía hacia sus semejantes necesarios. ¿Cómo te llamas? Hola, soy María, soy del Colegio San José y mi palabra es brisa. Viento suave. Era además su padre un gran violinista. Gregorio lo recordaba tocando en cubierta, de pie, vestido de almirante y oscilando en la brisa de su propia música. Y también era buzo, y en una de sus inmersiones descubrieron intacta lo que acaso fuese una de las ciudades de la Atlántida. Y entre otras cosas curiosas, vieron un tiburón nadando a sus anchas en el salón del trono de un palacio, a una serpiente marina saliendo de una casa de baños y a una ballena que había quedado cautiva en una catedral. Luis Landero, Juegos de la Edad Tardía, 1989. Luis Landero, que es un novelista que está escribiendo, que es muy buen novelista, y como veis hay unos escritores que puse. Todos ellos habían escrito en el siglo XX o XXI. Algunos se habían muerto, otros se murieron mientras yo redactaba el libro y otros felizmente están vivos. Luis Landero se ha jubilado. ¿Se ha jubilado? Ahora sí. Pues se ha jubilado, palabra que está. ¿Cuál es? Me llamo Sofía, vengo del Colegio San José y mi palabra es colosal. Colosal, enorme. En el centro de la ciudad colosal estaba la morada del rey, toda de mármol y piedra de ónice coronada por maravillosas cúpulas y torres. Y en el medio de ella, en un kiosco primoroso, rodeado de un delicioso jardín, en donde se veían lindísimas aves de magníficos colores y flores olorosas de países recónditos, vivía la hermosa hija del monarca, Siquia, la cual superaba en blancura a las más blancas garzas reales y a los más ilustres cisnes. Rubén Darío, Historia prodigiosa de la princesa Siquia, cuento publicado en blanco y negro, el 12 de mayo de 1906. Este texto justamente es el que escogió el profesor Pascual para mencionarlo en el prólogo, porque cada uno lee y entonces le gusta un trocito. Rubén era un poeta extraordinario y también era autor de unos cuentos que a mí me gustan mucho. Yo me llamo Ainhoa, soy del Colegio San José y mi palabra es garbo. Elegancia, gracia en el movimiento. Safo tenía unos ojos tan vivos y movía la cola con tanto garbo que ni siquiera las orejas gachas, tan largas también que se le metían en la escudilla de la comida, conseguían dar un aspecto triste. Safo era uno de los perros más alegres, vitales, tercos y traviesos que he tenido. Era muy suya, mi perra Safo. Esther Tusquet, recuerdo de Safo, en La niña, la Nautica y otros cuentos, 1996. Os confesaré, os diré otro secreto. Yo conocí a Esther Tusquets y le gustaban muchísimo los perros. Y cuando escogí un texto suyo, pensé que a ella le gustaría mucho que pusiera este trozo en donde ella se acordaba de Safo, de uno de sus perros preferidos. Cuando quieras. Yo me llamo Samuel y soy del Colegio San José. Lograr, conseguir lo que se intenta. No hay más tratamiento serio y radical que la restauración del aprendizaje del bien leer en la escuela, el cual se logra
no por misteriosas y complicadas reglas técnicas, sino poniendo al escolar en contacto con los mejores profesores de lectura, los buenos libros. El maestro, en esto de la lectura, ha de ser fiel y convencido mediador entre el estudiante y el texto, porque todo escrito lleva su secreto consigo, dentro de él, no fuera como algunos creen, y solo se encuentra adentrándose en él y no andando por las ramas. Pedro Salinas, El Defensor, 1948. Pedro Salinas era uno de los grandes poetas del siglo XX, uno de mis grandes poetas y un autor de estupendos ensayos, y sabía muy bien lo que era enseñar. En clase, en la escuela, no dejéis de leer y de escuchar a vuestros profesores, porque son ellos los que os ayudan a entender los textos, y cuando una frase no la entendéis, la vais a leer mal. Si la leéis mal, uno sabe que no la ha entendido. Hay que leer muchas veces las cosas para entenderlas. ¿Por qué? Porque si no, no sabréis lo que podéis encontraros en el mundo. Yo cuando estuve hace unos años en DF, en México, en Distrito Federal, vi como las estaciones de metro había junto al nombre de la estación en letra muy chiquita un dibujo. ¿Por qué? Me dijeron porque no todo el mundo sabe leer. Vosotros todos sabéis leer. Pero si no leéis es como si no supierais, ¿eh? No vayáis presumiendo de que sabéis leer. Es como montar la bicicleta, la lectura. Hay que leer una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que uno entiende bien lo que está leyendo. Los periódicos o los letreros, o todo, ¿eh? Y ser constantes y esforzaros. No hay nada fácil. Pero precisamente en lo difícil está el gusto, como ya decía un filósofo antiguo. Lee. Hola, me llamo Jennifer, vengo del Colegio San José y mi palabra es silueta. Perfil, contorno de una figura. Son las 5 de la tarde, la lluvia ha cesado. Bajo la húmeda luz, el domingo parece vacío. La muchacha entra en el café. La observan 2 parejas de edad madura, un padre con 4 niños pequeños. A una velocidad que demuestra su timidez, atraviesa el salón. Toma asiento a una mesa en el extremo izquierdo. Por un instante se aprecia nada más la silueta a contraluz del brillo solar en los ventanales. José Emilio Pacheco, Arquerontes, El viento distante, 1963 y 2000, nueva versión. La verdad es que aquí hay un recorrido muy bonito por la poesía. Si vamos de Rubén Darío, pasamos por Salinas, en lo que habéis leído, y ahora vamos a José Emilio Pacheco, que es un poeta exquisito. Es un poeta que ha tenido el premio Cervantes hace no mucho tiempo y que es un poeta mexicano. Os dais cuenta de que nuestra lengua está acá y allá. Lo bueno del español es que no se habla solo en un pequeño lugar, sino en un ancho mundo, donde tenemos la enorme ventaja de que se pueda escribir en nuestra lengua precisamente en otros lugares. Y hoy disfrutar, fijaos, de Rubén Darío, que es un poeta nicaragüense, poder medirse con nosotros, José Emilio Pacheco, tener a Salinas, la verdad es que es un privilegio para nuestra lengua. Es que no nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene que haya la posibilidad de seleccionar 100 textos así, rápidamente. Bueno, rápidamente, para Rosa Navarro, rápidamente significa bastantes meses, pero que no haya tenido que hurgar por ahí y que efectivamente uno piense, Rosa, si se podían introducir otros 100 más. Esa es una enorme ventaja. Yo me llamo Lucía, soy una alumna de quinto B del Colegio María Auxiliadora y nuestra palabra favorita es amistad. Antes, espera un momento, voy a aclarar. El Colegio María Auxiliadora ha escogido en cada aula la palabra que más les gustaba y ella va a decir cuál ha escogido en una de esas clases y el por qué les gusta más esa palabra. Gracias. Definición que da el diccionario. Tiene 5 acepciones.
1. Afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. 2. Merced, favor. 3. Afinidad o conexión entre cosas. 4. Pacto amistoso entre dos o más personas. 5. Personas con las que se tiene amistad. Motivos por los que la hemos elegido. Hemos elegido la palabra amistad por los siguientes motivos. Porque nos gusta su significado, porque nos gusta conocer y ayudar a otras personas, porque nos gusta confiar y querer a los demás y porque podemos aprender unos de otros. ¿Veis? Ella ha leído lo que dice el diccionario. Lo que dice el diccionario nos sirve para orientarnos, pero realmente hasta que no usamos la palabra, no sabemos cuál de las acepciones nos conviene. Por eso en estas 100 palabras yo os he puesto junto con la palabra un fragmento de un texto escrito por un buen literato que daba vida a la palabra, que es lo que hicieron en el primer diccionario de autoridades que hizo la Academia. Hizo exactamente esto, el uso de la palabra, no una serie de acepciones, no, el uso. En cuanto usamos la palabra, entonces sabemos cómo hacerla. Os pongo un ejemplo. Si vosotros tenéis que leer El Quijote, por supuesto, primero en una adaptación para no aburriros, una buena adaptación, y luego ya cuando seáis mayores en el texto original de Miguel de Cervantes, allí os encontraréis con la palabra huésped. Pero resulta que ahí tanto es huésped el posadero, el mesonero, como el que se hospeda en la posada o el mesón. Entonces, ¿qué pasa? Que no se sabía quién era el huésped y buscaron otra palabra. Y ahora el que hospeda es el anfitrión y el hospedado es el huésped. Si vais al diccionario, eso no os lo cuentan. Ahora, si vosotros leéis un texto actual, os daréis cuenta de cómo se usa hoy la palabra huésped. Cuando quieras. Me llamo Ángel Luis, soy un alumno del quinto A del Colegio María Auxiliadora y nuestra palabra favorita es magia. La definición que da el diccionario tiene dos acepciones. 1. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. 2. Encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Los motivos por que lo hemos elegido son porque es divertida, porque nos gusta hacer magia, porque nos recuerda a los Reyes Magos, porque te hace imaginar cosas y soñar, porque podemos ayudar a otros a divertirse y ayudarles si están tristes. Este rato, yo os digo, es mágico para mí. Yo nunca lo olvidaré, y vosotros tampoco, muchachos. Acordaros de este momento mágico. Me llamo María, soy de sexto B del Colegio María Auxiliadora y nuestra palabra favorita es picapleitos. El significado que le da la Real Academia Española es de picar y pleito. Tiene dos acepciones. Abogado sin pleitos que anda buscándolos. 2. Abogado enredador y rutinario. Es una palabra que nos ha llamado mucho la atención por los siguientes motivos. Nos resulta original, el sonido es muy peculiar y la pronunciación es muy graciosa. La palabra propiamente dicha nos recuerda momentos de nuestra infancia. Nos pareció curioso investigar sobre su significado porque es una palabra poco común, que cuando alguna vez la hemos escuchado no se ha utilizado con la misma finalidad. Al ver el significado nos hemos sorprendido, ya que hemos comprobado otro significado que no conocíamos. Como veis, en la elección de picapleitos hay varias razones y una de ellas es la que decía el profesor Pascual, una nueva palabra que ya saben y no olvidarán.
Y además suena bien, es graciosa. Está muy bien elegida. Dime. Hola, soy Jaime, un alumno de sexto A del Colegio María Auxiliadora, y nuestra palabra favorita es vida. Tiene 7 acepciones. 1. Estado de actividad de los seres orgánicos. 2. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. 3. Duración de las cosas. 4. Modo de vivir en orden a la fortuna o desgracia de una persona o a las comodidades o incomodidades con que vive. 5. Modo de vivir en lo tocante a la profesión, empleo, oficio u ocupación. 6. Persona o ser humano. 7. Expresión, viveza, se usa especialmente hablando de los ojos. Hemos elegido la palabra vida porque nos gusta vivir y en la lectura es como si viviésemos otras vidas en otros mundos, el mundo de los libros. Cuando leéis estas palabras les dais vida. Eso es lo que os he dicho al comienzo del libro. Hay 100 palabras. En un diccionario son como mariposas disecadas. Pero en cuanto las leéis, las decís, las hacéis vuestras, las mariposas vuelan. Están vivas las palabras. Tienen vida. Muy bien. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Se ha acabado? Perfecto. Han leído todos muy bien. Han escogido muy bien las palabras. Han reproducido muy bien lo que decían los grandes escritores. Y entonces a mí me gustaría que cerrara el profesor Pascual este encuentro con vosotros, pero antes de darle a él la palabra, porque él tiene mayor autoridad, más de todo, vamos a ser claros. Entonces, os quiero decir algo, me lo he pasado muy bien con vosotros. Yo disfruto, yo soy profesora en la Universidad de Barcelona, pero ya siempre digo que cuando realmente me siento feliz es cuando hablo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a vosotros. Me he pasado una hora espléndida. Parece que esta mañana ha habido un pequeño terremoto en Madrid. Ahora soplaba un viento tormentoso, pero esta hora ha sido un remanso de paz, lleno de vida, de alegría, de fuerza, de futuro, de porvenir, porque estáis vosotros aquí. Os agradezco mucho, habéis estado muy atentos, lo habéis portado muy bien. Haced caso a vuestros profesores, como os he dicho, que son muy buenos, ¿eh? A ver si sois buenos también fuera. Y habéis estado en el templo de las palabras, en la Biblioteca Nacional, llena de libros, pero mirad, esos libros si no se leen son volúmenes impresos, no son libros, ¿eh? Volúmenes impresos son, hay que leerlos para darles vida. Profesor Pascual. Yo nada más quiero deciros que hay un motivo para cerrar esto, y es que soy una persona de más edad aún que Rosa. Ese es el motivo que yo podría entender que sirva para que yo cierre esto. La verdad es que tengo que reconocer que la Biblioteca Nacional ha sido una magnífica anfitriona. Estamos en el sitio de verdad más adecuado para hablar de palabras. Os aseguro que el hecho de poder hablar mejor tiene que ver con encontrar placer en hablar mejor. Yo un día me encontré teniendo vuestra edad. Eran tiempos en los que no existían, por ejemplo, tocadiscos todavía. Oír música era poner la radio a ver qué te salía. Y a mí cuando me dijeron que había un señor que se llamaba Bach y que había cosas de música clásica, me parecía, que eso era una cosa de gente un poco rara, un poco snob. Gente que venía presumiendo de que eran distintos a los demás. Yo os diré que no hubiera podido pasar la vida tan gratamente como la he pasado, con tantas horas en la mesa escribiendo, sin haber oído a Bach, sin haber oído a Händel, sin haber oído a músicos que no los oía la gente por esnobismo, sino por placer. El enorme placer que yo he recibido de la música
es paralelo al enorme placer que he recibido de las palabras, de los textos en que están estas palabras. Os aseguro que el asunto no es si habláis bien, si habláis mal, si escribís bien, si escribís mal. El asunto está en que tenéis que encontrarle de verdad el placer a las palabras. Aquí ha habido una cierta magia, de verdad, oyéndoos a vosotros. Es verdad que ha habido bastante de amistad, pero magia, amistad, están ahí entrelazadas con amigo, amistoso, amigable, mágico. ¿Os dais cuenta de que es todo un mundo que nos rodea, que nos permite de verdad entendernos mejor, pero sobre todo disfrutar? Os animo a que disfrutéis. Ha sido un placer estar con vosotros.